Bien, el pastor me encargó que ustedes tengan una serie sobre la familia, porque es el mes de la familia, si no recuerdo mal, y están hablando de que Dios provee una familia. Amén. Es importante comprender de qué se trata la idea de la familia. Nosotros tenemos una idea general de lo que eso es, pero la familia se refiere a un grupo de personas que están congregadas con un mismo fin. Por eso, desde el punto de vista secular, hay la familia de los ingenieros, de los médicos, la familia de la mafia. De hecho, las mafias se llaman a sí mismas familia. Uno de los peligros de la delincuencia en América Latina que se está presentando es que la delincuencia ya no es unos individuos que cometen delitos, sino que se agrupan en sí mismos y se sienten como familia y se llaman igual que nosotros hermanos. Es un peligro latente en el desarrollo de la delincuencia en América Latina. Por lo cual la familia entonces es un grupo que se reúne con una misma idea desde el punto de vista terrenal. La palabra nos muestra tres formas de familia, de los cuales nosotros podemos pensar que nuestra familia consanguínea es la que está en primer lugar, como de hecho creemos. Después podríamos pensar que está la familia de los creyentes, mientras estamos en esta tierra. Y en tercer lugar pareciera que está la familia eterna, que es aquella cuando el Padre esté con todos los creyentes para siempre en la presencia del Señor Jesús. Amén. Amén. Pero el orden es inverso. La familia más importante es la familia eterna. Y aunque nosotros estamos en esta tierra y tenemos que poblar la tierra, porque ese es el mandato del Señor en la creación, poblar la tierra, hay que agruparse en familia. Pero las familias, mis hermanos, no son lo más importante. La familia consanguínea no es la más importante, es la que hay que trabajar porque es la que tenemos alrededor nuestro, pero no es la familia más importante. De hecho, cuando nos vamos de esta tierra nos vamos solitos, y cuando llegamos a la tierra llegamos solitos, y cuando estemos en la presencia del Señor Jesucristo estaremos solitos con el Señor. Solamente después es que volveremos al estadio original del Señor, la familia eterna. Por lo cual, mi hermano, es importante hacer algunas precisiones de qué se trata vivir esta vida en familia. En primer lugar, saber que nuestro paso por aquí, como les decía en el testimonio, es un entretenimiento. Tener hijos, esposo, es una cosa circunstancial por un periodo de tiempo, porque en realidad el plan de Dios, el plan original, es que usted y yo estemos en su presencia y que la vida sea como Él la planificó hasta que Adán y Eva desobedecieron el Edén. Por lo cual es importante que empecemos a considerar en nuestros corazones que la familia terrenal es una circunstancia que hay que cuidar con unos detalles importantes, pero que nuestro objetivo o la meta del Señor para nosotros es que estemos en su presencia con los demás creyentes para siempre. Amén. Y en esto es importante entender también algunas cosas que nosotros perdemos de vista. Cuando mi padre falleció hace unos 4 años, mi hermano que vive conmigo allá en la ciudad de Mérida toca guitarra, me dice: Benjamín, vamos a tocar unos himnos de esos que le gustaba a papá en el culto. Y le dije: no, el culto no es para papá. En primer lugar, el culto o un funeral es un culto de adoración a Dios, porque Él decidió hacer lo que es evidente en un ataúd. En segundo lugar, porque le decía a mi hermano, porque papá está ya en la presencia del Señor Jesucristo haciendo así como los santos, santo, santo, como dice el Apocalipsis, y él no tiene tiempo de estar mirando para abajo a ver qué sucede. De hecho, la única ventanita que hay de los creyentes cuando suben al cielo, dice en hebreo, es que el Señor les permite ver las cosas por las cuales tuvieron fe y no tuvieron oportunidad de verlas en vida. Parece que el Señor abre una ventanita para que cuando las cosas ocurren las deja ver, mira lo que está pasando allá por lo cual tuviste fe. Pero de resto, la Biblia nos muestra que cuando partimos con el Señor estamos ocupados de Él. Entonces es importante entender eso para saber que es mi persona dentro de la familia eterna de Dios lo que cuenta. Lo demás tiene sus consideraciones particulares que les vamos a compartir. En segundo lugar está la familia de los creyentes, los que nos congregamos durante nuestra vida terrenal a adorar al Señor, a estudiar su palabra, a aprender, a predicar, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar está la familia consanguínea.
que es la que usted y yo conocemos y la que tenemos. Que también es importante saber que la familia terrenal consanguínea no es perfecta y no puede ser perfecta, porque Dios no podría apartar en una misma familia todos los buenos, ni poner en una familia todos los malos, por lo cual en nuestras familias hay de todo. Nos abochornamos cuando algún miembro de la familia se sale del carril en alguna circunstancia y nos sentimos avergonzados, etcétera, etcétera. Pero no hay vergüenza, hermano. En la familia hay de todo. Hay en cada uno de nuestros hogares uno que es piadoso, otro que es tramposo, otro que es complicado, otro que es intransigente, etcétera, etcétera, etcétera. O cada uno tiene un poquito de todo. Por lo cual la familia consanguínea no puede ser perfecta. Y tampoco la familia de los creyentes. Sabiendo esas cosas, mis hermanos, entonces, entendiendo la idea del tema, que es muy interesante, Dios provee una familia, es saber que esta familia que tenemos aquí es dada por Dios para nosotros, y la que tenemos consanguínea también es dada por Dios para nosotros, pero hay que tener unas consideraciones con ello. Y les voy a invitar a abrir en la epístola de Gálatas, capítulo 6, para que leamos un pasaje que está allí. Si ustedes ven que trastabillo leyendo, mi vista no es muy buena. Cuando hay la luz así como esta, trastabilla la lectura. Gálatas 6. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree hacer algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Me gusta siempre compartir con los hermanos que en la palabra de Dios hay unos pasajes que sirven de doctrina para algunos temas. Como por ejemplo, si pensamos en la Navidad, ¿cuál sería el pasaje donde está la doctrina de la Navidad? Podríamos decir algunos que tenemos en mente, pero donde está preciso de qué se trata la Navidad es en Juan 1, del 1 al 10, si no recuerdo mal. Este pasaje, por ejemplo, según les comparto, y luego de observarlo por bastante tiempo, me parece que es el pasaje de la doctrina de la familia. La doctrina de la familia. Entonces, cuando nosotros examinamos la familia de los creyentes y nuestra familia consanguínea, porque la eterna es perfecta y se consumará cuando estemos en la boda del Cordero, entonces este pasaje nos sirve para comprender un poco mejor de qué se trata vivir en familia. En primer lugar, no para hacer las consideraciones inmediatas sobre el pasaje, hay unas características que son importantes destacar. En primer lugar, que en la familia son nuestros amigos. Nosotros pensamos en mi esposa, en mi esposo, en mi hijo, en mi hija, pero en realidad son nuestros amigos.
De hecho, el Señor hacía una precisión sobre la amistad y decía: mis amigos son todos aquellos que hacen mis mandamientos. Entonces, si en esta familia es natural, caras vemos, corazones no, pero de las caras que vemos todos somos amigos del Señor. Y es importante ver cómo el Señor trata a los amigos. Y Él mismo definía la familia de una manera muy interesante. Cuando le preguntaron: ahí está tu madre y tus hermanos, Él les volvió a recordar: mi madre y mis hermanos son los que hacen su voluntad. Entonces ya ahí el Señor define qué es la familia y empieza a definir cuál es la actitud, porque Él se mostró amigo a todos los creyentes y a los no creyentes, pero en el contexto que estamos, el Señor se mostró amistoso con su familia, es decir, con todos sus hermanos, porque el Señor es el Hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios. Entonces Él se mostró amigo a sus hermanos, nosotros. ¿Y cómo los trataba? En primer lugar, si vemos el primer versículo de esta carta de Pablo, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que, aunque nosotros hemos aprendido de la cultura católica que nos rodea, que la tentación se refiere siempre a los asuntos morales, eso es evidente que sí, pero hay muchas otras tentaciones. Hay tentaciones emocionales, hay tentaciones psicológicas, hay tentaciones financieras, de todo orden hay tentaciones. Y sobre todo esas tentaciones hay que restaurar, pero para restaurar es necesario mostrarse amigo. No se puede restaurar a alguien, o no se puede ayudar a alguien que está falseando sus pasos en alguna tentación si nosotros no nos mostramos amigos, si no nos consideramos a nosotros mismos primero. Entonces el Señor consideró a todos los demás con una palabra que es muy poderosa. Decía que veía a las gentes con compasión, porque las veía como ovejas que no tienen pastor. Entonces, en esta idea de Gálatas, el primer versículo, nosotros hemos de sentir compasión, que es una de las derivaciones de la amistad. La compasión, porque nosotros con nuestros amigos somos considerados y somos compasivos, tratamos de comprenderlos, entenderlos de muchas maneras. Entonces, la primera cosa que tenemos que saber es que hemos de mostrarnos amigos con nuestros familiares creyentes y con nuestros familiares consanguíneos. A veces nos comportamos más como jueces, como si nosotros estuviéramos en Grecia y fuéramos uno del equipo de Zeus y fuéramos el dios de cualquier razón que tengamos que juzgar. En esa primera característica de la amistad, no solamente es saberlo, no solamente es saber que es amigo, todos sabemos que es la amistad, pero la amistad necesita una conceptualización, necesita un análisis. ¿Qué es ser amigo? Y a esa conclusión tenemos que llegar cada uno de nosotros luego de analizar, pensar y observar esa palabra. ¿Qué es la amistad? Y si soy yo amigo, o soy merecedor de amistad, porque recibir amistad es muy agradable, pero dar amistad es otra cosa. Otra situación que parece muy precisa es que dentro del contexto de la familia, cada quien debe saber cuál es el deber ser. ¿Cuál es el deber ser? Si yo soy padre, ¿cuál es mi deber ser? Si yo soy esposo, ¿cuál es mi deber ser? Etcétera. Si yo soy esposa, si yo soy hijo, soy hijo. Porque cuando no estamos claros en cuál es mi deber ser, empezamos a ocupar espacios y lugares que no nos corresponden. Desde el punto de vista de la familia de los creyentes, nosotros en muchas oportunidades, los pastores queremos ocupar los deberes seres de algunos hermanos, y algunos hermanos quieren ocupar los deberes seres del pastor. Como por ejemplo, compartía con el hermano Billy estas ideas. Uno de los problemas de la mayoría de nuestros colegas pastores es inmiscuirse en la vida privada de las personas. Pero el deber ser no es ese. La palabra dice que el deber del pastor es enseñar la palabra y orar por los creyentes. Y cuando alguno viene con algún problema o uno ve un problema, hay que seguir enseñando la palabra y dejar que el Espíritu de Dios obre en las personas y en sus problemas,
porque no es mi deber ser Dios de nadie. Mi deber ser es enseñar la palabra y orar por los creyentes. Pero también a veces los creyentes demandan del pastor que se inmiscuya en la vida de las personas. Si uno observa que otros dos están, o otros tres están en alguna situación, van, pastor, pero usted tiene que hacer esto, esto y esto y esto. Ese no es el deber ser. El deber ser es dejar al pastor en paz, con el pensamiento del Espíritu, y el Espíritu le enseñará y le orientará qué hacer, ya sea de manera directa o ya sea enseñando la palabra. Y en eso hay que estar consciente de cuál es mi deber ser. Dentro de la familia consanguínea, el deber ser del padre es diferente del de la madre, así como el deber ser de esposo y de ser esposa es diferente de ser padre o madre, así como el deber ser de ser hijo es diferente del de ser padre, como también el deber ser de ser hermano es diferente. Y en eso me gusta compartir mucho que necesita meditación y observación de qué significan esas palabras. Una de las cosas que produce crisis en la familia de los creyentes y en la familia consanguínea es que no nos detenemos a observar cuál es mi deber ser y qué significa. Por ejemplo, me enseñaba mi padre que a uno nadie lo enseña a ser ni esposo ni padre. Eso lo aprende uno a los porrazos en la vida. Después de cometer tantos errores, entonces uno va entendiendo como que de se trata después que los muchachos están casados y ya tienen nietos. Poco tarde, ¿verdad? Entonces es tiempo, inclusive desde que se es soltero, empezar a observar de qué se trata ser esposo, de qué se trata ser esposa, etcétera, etcétera. ¿De qué se trata ser hijo? ¿De qué se trata ser hermano? ¿De qué se trata ser abuelo? Etcétera. Porque en la observación de eso es que podemos empezar a comprender cuál es mi deber ser. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven en las crisis de las iglesias y de las familias consanguíneas, ustedes ven que en una iglesia puede haber un problema y alguno se levanta y llama que la directiva tiene que actuar, que el pastor, que el diácono, en vez de observar las cosas de la distancia. ¿Cuál es el deber ser? ¿Inmiscuirme en todos los problemas que veo? ¿Cuál es mi deber ser? ¿Dejar que el Señor obre? En mi iglesia le contaba a Billy y a Santa Fe que tenemos un hermano que toda la vida ha tenido problemas de licor y de todas las iglesias lo han corrido. Y llegó hace como 6 años a mi iglesia y tengo la idea de que la iglesia es como un hospital. Nosotros tenemos generalmente la idea católica que la iglesia es un santuario. Pero, según vemos en la escritura, se desprende ahí la idea que la iglesia es como un hospital. Unos están en la emergencia, otros en el primer piso, otros en el segundo, otros en terapia intensiva, otros están recuperándose, otros son médicos, otros son enfermeras, otros son en diferentes funciones. Entonces este hermano llegó a la iglesia y siempre llegaba prendido. Ese llegó a la terapia, a la emergencia. Siempre llegaba un hermano pastor, ¿cómo es posible? Entonces, hay una canción de los Beatles que se llama Let It Be, que quiere decir en español, déjalo ser. Entonces me gusta repetirle a los hermanos cuando vienen angustiosos por alguna situación, Let It Be. ¿Usted está preocupado porque viene prendido? Déjelo que se siente. ¿Lo está molestando? No, déjelo en paz. Bueno, ese hermano a lo largo de los años, él mismo está sorprendido de que en la iglesia nadie lo molesta. Y sobre todo que el pastor no lo molesta. Y me conmueve porque cuando él a veces ya se ha mejorado mucho, ya, qué sé yo, una vez al año se echa su traguito y llega medio prendido, pero él mismo pasa una angustia por lo que hace, que los hermanos también, él llega tan mal, tan conmovido por lo que le ha pasado, que entonces hace una lección para nosotros. Entonces, como les decía al principio, hay que mostrarse amigo. Y ese hermano se está sanando. Y creo que, como ustedes saben, el licor es también una cuestión clínica y hay que dejar que su organismo termine de purificarse. Y hace unas cosas, mis hermanos, tremendas. Invitamos una vez a un pastor a un programa de Navidad y a veces los pastores tenemos el deber ser un poco distorsionado también, y este hombre era una piña con la hora. Decimos en los santos una piña, un fastidio. Entonces le tocaba predicar a las 8 y lo pasaron a las 8:30. Entonces el hermano, poco groseramente, se paró, leyó un versículo y dijo amén. Y este hermano ese día traía unos traguitos y le dijo cortico pero sabroso. Todo el mundo se carcajeó
Pero a mí me dio vergüenza por el pastor, que decía que es increíble cómo quien tú menos piensas te puede dar una gran lección. Y así ese hermano ha estado sanado. ¿Por qué? Porque hemos sido compasivos y me he ocupado de que los hermanos entiendan cuál es el deber ser. ¿Cuál es el deber ser? Nosotros no estamos para juzgar a nadie. Porque la palabra dice, no juzguen para que no seáis juzgados. Y el Señor dijo, con la vara que mires, serás medido. Y a veces se nos olvida esa palabra. Pero lo importante es no juzgar, no en el sentido de que vamos a hacer alcahuetas, no, sino hay que dejar que el poder de Dios obre en las personas. Mi deber ser es, como creyente en una iglesia, cuando observo un problema, es irme a esconder y arrodillarme por ese problema, sin pretender hacer juicio ni juzgar las cosas con intensidad, aunque hay algunas cosas que obviamente en la iglesia necesitan tener una forma. Pero entonces la idea que les quiero dejar, mi hermano, es analizar, meditar, observar cuál es mi deber ser. ¿Estoy yo haciendo lo que es mi deber o estoy haciendo lo que es el deber del otro? ¿Estoy haciendo lo que me corresponde hacer o quiero hacer lo que no me corresponde hacer? Porque esas cosas desestabilizan la familia de los creyentes y también la familia consanguínea. Por lo cual entonces, al saber cuál es mi deber ser, yo sabré ocupar cuál es mi lugar. Una vez quería hacer algo, una hija de 7 años, y no sé qué estaba haciendo, y yo le dije, no, hijita, así asado. Mi esposa me dijo, el que la atiende todos los días y sabe qué es lo que le pasa en estos minutos soy yo, así que déjenme hacer lo que tengo que hacer. Y ya me iba a poner en guardia, pero pensé, ¿cuál es mi lugar? Los padres tenemos que entender que los críos, como dicen los españoles, son un asunto de mamá. Entonces, uno tiene que saber cuál es su lugar. Entonces, en eso de saber cuál es mi lugar, luego de examinar cuál es mi deber ser, yo puedo entender cuál es mi lugar como padre, cuál es mi lugar como esposo. Por ejemplo, para darles una idea, los hombres a veces queremos ser papás de las esposas. ¿Por qué se vistió así? ¿Por qué se pone así? ¿Por qué se pone así? Ya ella tuvo papá. Pero también las esposas a veces quieren ser mamás de los esposos. Y ahí es donde vienen las crisis que desajustan la estabilidad emocional familiar, cuando alguien de la familia no comprende cuál es su lugar. O igual cuando los hijos ven que sus padres tienen alguna dificultad en su relación matrimonial, empiezan a opinar o a ponerse de parte del uno o del otro. Ese no es su lugar. El lugar es dejar que papá y mamá se entiendan. Ellos verán cómo lo resuelven, porque cuando eran novios se entendían muy bien, ¿verdad? Y peleaban y resolvían todo con mucho amor. Pues bueno, hay que dejar que ellos con el tiempo vean cómo resolver sus cosas. Igual cuando los hijos están peleando o tienen problemas, ¿cuál es el lugar de los padres? ¿Imponerse con autoridad? Esa es la idea que tenemos, ¿no? Cuando ya tienen una cierta edad, que ya tienen uso de razón, y si usted les ha enseñado la palabra con suficiente precaución, hay que dejarlos que ellos mismos resuelvan su problema, que aprendan a desarrollarse. ¿Por qué? Si ustedes ven en la naturaleza, los leones empiezan a jugar peleando desde chiquitos, porque la vida va a ser así cuando estén grandes. Entonces hay que dejar que los hijos, ellos mismos tengan su conflicto y dejar que ellos mismos engranen su relación, porque en eso están aprendiendo a ocupar cuál es el lugar de cada uno. El trabajo del padre o el lugar del padre es observar que no llegue a haber sangre. Pero mientras eso se va resolviendo, hay que irlos observando, y obviamente mucha conceptualización de ideas, porque una de las crisis de la familia eclesiástica de nosotros y de la familia consanguínea es que no tenemos una idea precisa sobre todas las cosas. Eso es la conceptualización de las actitudes, de los lugares, de las funciones, de todo. Entonces, yo he de entender mi lugar si tengo una idea clara de qué es ser hijo, qué es ser hermano, qué es ser esposa, etc. Y cuando cada quien ocupa su lugar, todo funciona muy bien. En la iglesia o en la familia consanguínea, cuando nosotros dejamos de ocupar nuestro lugar, las cosas se empiezan a desajustar. Y eso tiene unas consecuencias que en un momento las voy a compartir. La tercera cosa que es importante, según se desprende de este pasaje, es
que hay unas cargas que todo mundo tiene. Le voy a invitar que me ayuden a leer un versículo de Lucas. Alguien, por favor, en Lucas 8:20. A ver si es el mismo. ¿Sí? Empieza con ay. Y se le avisó diciendo. Lucas 8:20. ¿Sí? Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren ver. Ese era el del principio, que se lo leí, perdón. Entonces, busque por favor Lucas 11:46. Y él dijo: hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Amén. Ese es. He tenido que, por mis problemas de vista, predicar sin mirar mucho la Biblia. Y ha sido un aprendizaje interesante. En esto, mis hermanos, ven que el Señor dice: ¡ay! Pobrecito de aquellos que están acostumbrados a poner cargas en otros que ellos mismos no pueden cargar. Y nosotros, mis hermanos, en la iglesia y en la familia, les ponemos a veces unas cargas a nuestros hermanos o a nuestro prójimo en la familia consanguínea que no pueden cargar. ¿Y qué es una carga? Una carga es pretender u obligar cosas en los demás que ni siquiera nosotros podemos resolver. Y la idea de la palabra es que cada quien tiene que resolver su propia carga. ¿Cuál es una carga? Nuestras cargas son debilidades, problemas. Es una cosa lamentable que en la iglesia moderna es casi un tabú hablar de estas cosas, pero todo creyente tiene debilidades, pecados, contradicciones, frustraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es mi propia carga. Cada quien sabe cuál es su carga. Objetivos no logrados. Si usted está casado y no era el que usted quería y tiene que cargar esa carreta toda la vida. O si usted se casó y no era la que usted esperaba. Hay unas derivaciones de eso. O usted tiene unos hijos y no son lo que usted quiere que ellos sean. Eso es una carga. O usted quiere dar algo y no tiene cómo. Entonces cada quien lleva en sí mismo una cantidad de cosas que pesan, mi hermano. Por eso es que hay creyentes que tienen nervios, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera, según dice la palabra. Esas son cargas. Pero a veces nosotros no logramos manejar ni nuestras propias cargas y entonces empezamos a ponérselas a los demás, en la iglesia y en la casa. Compartí el hermano Billy que hace en el seminario uno de los profesores me enseñó una cosa que me pareció impactante. Él decía: el corazón de un pastor muchas veces no lo comprende ni la familia ni la iglesia. Y no es que los pastores somos una clase superior, no. Pero en el pastorado hay una cosa que está aquí adentro, que solo cada pastor sabe en qué dimensión y en qué medida la tiene. Por ejemplo, yo pensé que iba a ser toda mi vida violonchelista y de hecho soy. Todavía trabajo como principal de violonchelo de la Orquesta Sinfónica de Mérida y dirijo orquesta y todo eso, pero eso no me llena. Me gusta, pero no me llena. Pero cuando yo oigo la palabra, estos hermanos cantando, oigo un hermano explicar la palabra, el hermano dirigiendo, que lo hace con tanto ánimo, digo yo: ojalá tuviera, me lo voy a llevar para Mérida. Así que le voy a buscar una casa a mi hermano. Así que ojalá tuviera en la iglesia en Santa Juana uno así o dos por lo menos. Entonces, cada uno de los pastores tiene en sí mismo una cosa que está dentro, que solo conoce uno, que no comprende muchas veces ni la iglesia ni la familia.
Y el corazón del pastor es muy interesante, porque un pastor lleva sus propias cargas, sus propios conflictos, sus propios pensamientos, sus propios pecados, sus propias debilidades, y además tiene que sacar energía de sí mismo para ayudar a los otros hermanos a llevar sus propias cargas. Pero ese es el deber ser. Lo que no es el deber ser es que yo ponga cargas en los demás que son más pesadas que ellos, que ni siquiera yo puedo cargar. Y cuando nosotros empezamos a poner cargas en los demás, ¿qué quiere decir cargas? A exigirles, a acosarlos, hermanos. Por ejemplo, un hermano siempre choquea de un lado y te lo está llamando hermano, ¿pero por qué? ¿Por qué? Entonces nos volvemos en atosigantes, acosadores. Es ponerle una carga que ni siquiera él puede cargar. O en la familia. ¿Cuántas veces a la madre o al padre uno le exige una cosa y insiste, como yo digo a mi esposa, el tiki-tiki? El tiki-tiki-tiki, entonces hay que decir, gritar, let it be. Déjenme en paz. Porque a veces eso se transforma en ponerle una carga al otro que no puede llevar. Ser padre y ser pastor es una carga ya suficientemente grande. Pero cuando usted como creyente se acerca al pastor, pastor, usted tiene que hacer así, usted tiene que hacer así. ¿Por qué no hizo así? ¿Por qué no hizo así? Le pongo un ejemplo. En la iglesia tengo como 25 jóvenes y las mamás de muchos de esos jóvenes varias veces me llaman, pastor, pero es que estoy muy alcahueta con ellos. Y bueno, dentro de eso del deber ser, una de las cosas que he aprendido de ser pastor es que una de las cosas que es el deber ser de ser pastor es dominar la lengua. No decir lo que a uno se le ocurre o lo que el impulso le dice a uno decir. Entonces yo respiro profundo hasta que el Señor me dio una idea. Como la quinta vez que me dijeron, pastor, que usted es una alcahueta, les dije, lo que pasa es que ustedes los ven como madres, que eso es una característica, pero yo los veo como pastor. Entonces me dice, ¿cuál es la diferencia? Usted debería ponerle más orden. No. Imagínese cómo el Señor la trata a usted y cómo me trata a mí. ¿Cuántos en nuestras debilidades y nuestros pecados y nuestras cosas el Señor nos trata como? Con amistad y compasión. Lo mismo trato de hacer con él. No, pero es que dejan la soya sucia, que la planta la van a dañar. Ojalá quemen la planta. ¿Por qué dice eso? Y eso cuesta mucho dinero. Porque es mejor tener la planta quemada porque los jóvenes la dañaron a tener una planta nueva sin jóvenes. Y las ollas, ojalá las dejaran sucias todos los días. Porque es mejor que la iglesia tenga las ollas sucias y que ustedes mismas o cualquiera las tenga que limpiar y lavar, a que la iglesia tenga puras ollas limpias y bonitas y no haya jóvenes. Porque ellos son la generación del futuro. Entonces, han empezado a comprender un poquito de qué se trata el corazón del pastor. Y pastor más padre de familia, como nos toca al hermano Billy y a mí, poco complicado. Un poco muy complicado. Yo le decía al hermano Billy, hay cosas que yo le digo a mi esposa, porque yo sé que me va a decir, pero ¿cómo se le ocurre hacer eso? Y ella es comprensiva, realmente, no tengo que. Pero a veces, cuando uno dice, yo quiero hacer, o voy a hacer algo con esto, o voy a hacer algo con ella, él va a decir, no, pero eso no debe ser. Entonces yo respiro profundo. No debe ser, pero yo sé cuál es mi deber ser. Y en mi deber ser, obviamente uno tiene que tener cuidado de no ofender, no atropellar, no herir el deber ser del otro y el lugar del otro, en este caso de la esposa o de los hermanos o de los directivos. Pero le pido al Señor cada día que cuando me toca una cosa así, Señor, ayúdame a cumplir mi deber bien sin que eso haga sentir demasiado mal a los demás. Los hermanos en la iglesia, por ejemplo, les gusta lo más natural, poner bonito el templo. Le dice una vez un hermano, pero pastor, aquí no hay cortinas, aquí no. El hermano Billy estuvo por allá y se dijo que no hay cortinas ni nada de eso. Y cuando empiezan con las cortinas, esa persona me dice, pastor, no es posible que el templo del Señor esté sin cortina. Y yo mi deber ser, es mejor que no haya cortinas y que las necesidades de muchos hermanos sean suplidas a que tengamos el templo muy lindo y gente pasando algo.
Entonces, todo eso hay que balancearlo. Cuando el Señor nos dé un poco más de abundancia, pondremos las cortinas. Y le dije, y yo tengo mucha idea para gastar plata, pero el deber ser es gastarlo en lo que son las necesidades de los creyentes e inclusive no creyentes. Por lo cual, mis hermanos, tratando de compartirles qué es poner cargas en los demás. Y en poner las cargas, mis hermanos, uno puede hacer o muy bien a eso, como me instruyó el pastor Billy, a esa provisión de Dios que es la familia. Uno puede o ayudarla a mejorar o contribuir a destruirla. ¿Cuándo contribuimos a destruir? Cuando todas estas cosas que les he compartido se ponen demasiado pesadas. Cuando usted pone cargas en los hermanos. Por eso el Señor dice en ese pasaje, ¡ay, pobrecito! Porque cuando nosotros ponemos cargas en los demás que no pueden cargar, significa dos cosas. Uno, que yo no puedo ni he resuelto mis cargas. Entonces, como yo no las he resuelto, quiero resolvérselas al otro poniéndole más. Y dos, que cuando ponemos cargas en los demás, mis hermanos, podemos hacer explotar la vida de las personas, o la vida de la iglesia, o la vida de nuestra familia. ¿Y explotar qué quiere decir? Explotar quiere decir que no se sabe qué puede pasar. Entonces, cuando usted pisa muy duro con carga sobre los demás, cuando usted pisa muy duro sobre su esposa, pisa muy duro sobre su esposo, sobre sus hijos, sobre los hermanos, o los hermanos sobre el pastor, o la directiva sobre el pastor sobre la directiva, etcétera, etcétera, estamos corriendo el riesgo de hacer explotar de la manera más impredecible la familia. Y es un cuidado que hay que tener. Es una cosa que hay que pensar y es una cosa que hay que meditar. ¿Cómo ayudo yo a preservar la familia que Dios me ha dado? ¿O cómo, creyendo que haciendo bien, contribuyo a destruirlo? Mis queridos hermanos, las iglesias no se dividen ni los matrimonios se divorcian de hoy para mañana. Empiezan con la carencia de amistad, con la carencia de que nadie sabe cuál es su deber ser, con la carencia de que la mayoría no sabe cuál es su lugar y con sobre todo la insistencia en poner cargas en los demás que no pueden cargar. Entonces, el examen es pensar, Señor, ¿qué hago yo que pesa más en los demás? ¿Qué quiero yo resolver en la vida de mi esposo, mi esposa, mis hermanos, mis hijos, que yo no he resuelto conmigo mismo? A veces nuestras propias frustraciones, nuestros propios conflictos internos no resueltos hacen que nosotros pongamos cargas en los demás y los hacemos explotar. ¿Cuál es el trabajo entonces? Para bendecir la familia desde el punto de vista de nuestras acciones, hay que empezar a darse cuenta cuáles son mis problemas. ¿Qué cosas usted tiene no resueltas? Todos tenemos alguna cosita que no ha sido resuelta. Como les decía, suena gracioso, pero cuando usted se casa con alguien y pasan los años y usted mira atrás y dice, ¿qué pata metí? Si usted ve a su esposa y dice, no me di cuenta. La esposa ve al esposo y dice, qué estúpido fue. ¿En qué momento? Si no era la que me gustaba, no me gustaba su carácter, no me gustaba su manera, no me gustaba nada, y ahí terminé. Pero el asunto no es resolverlo de manera negativa. Es cuál es mi deber ser. Bueno, ya yo le prometí en el altar que es para siempre y es para siempre. Pero hay una cosa que tenemos que determinar. Y las cosas se determinan mediante, por eso les insisto en esto, mi hermano, el análisis, la meditación y la observación. Después de muchos años de predicar sobre el amor, imagino que a mi hermano Billy le habrá pasado lo mismo, y los hermanos pensarían, pero ¿cómo el pastor no sabe de qué se trata el amor? Bueno, pasaron una cantidad de años, mis hermanos, hasta que pude entender, porque siempre hablaba sobre el amor, etcétera, etcétera, y seguía observando la palabra, el amor. Y hace como 3 años, mi hermano, entendí de qué se trata el amor. Parece extraño. Y les comparto. El amor no es mío. Por eso cuando la Biblia dice Dios es amor, todo el amor es de Dios.
Pero nosotros hemos aprendido unas cosas culturales que son equivocadas. Mi hermano, yo te amo en el Señor. ¿Yo te amo en el Señor? No. Yo te amo porque el Señor me da amor para ti. O cuando nosotros le decimos a la esposa o a la esposa, yo te amo, o de novios, equivocado. Yo te amo porque Dios me da amor para ti. O sea que el amor no es de nosotros. El amor es de Dios. Y si usted se casó y a los 30 años se da cuenta que esa no era o que ese no es, entonces hay que empezar a mirar al cielo. Señor, ¿dónde es que está? Ya el amor está aquí porque el amor es depositado aquí por el Espíritu. ¿Amén? Pero el amor tiene tres variantes que seguramente el hermano Miguel se las ha compartido. El amor ágape, que es el amor de Dios por los creyentes y viceversa, el amor que el Señor tuvo por las ovejas. El amor fileo, que es el amor filial y de la amistad. Y el amor eros, que es el amor conyugal. Entonces usted escucha a la gente decir, no, que yo no tengo química. El amor eros también es de Dios. Porque cuando el Señor le dijo, te voy a hacer una allí de Dios, y después le dijo, llenen la tierra. El amor conyugal, el amor eros, que de ahí se deriva la palabra erótico, es de Dios. El amor fileo, cuando los hermanos se detestan, o cuando los creyentes unos a otros se detestan, porque uno siempre tiene dos o tres que detestan. O sea, nadie se va a hablar, ni los pastores. Siempre hay dos o tres que uno dice, que joroba con esto. ¿Verdad? Yo en la iglesia tengo una hermana que realmente me tenía hasta aquí. ¿Qué tengo que decirle? Señor, amor para fulanita. Entonces ya cuando la veo no me cae tan gordo. Ya lo estoy tragando mejor. Pero así pasa en la familia. Entonces los hermanos se pelean, se dejan de hablar, se odian. O los cónyuges. Llega un momento que se aborrecen el uno al otro. Dicen, bueno, es normal cuando pasan 10, 20, 30 años en matrimonio. El amor es de Dios. Si usted está aburrido de sus hermanos, de su esposa, de su esposo, etcétera, 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 es hora de empezar a sacar callos en las rodillas. Es hora de empezar a orar, Señor, dame amor para mi esposo. No es el contexto, pero lo digo lo más elegantemente posible. Señor, dame deseo para mi esposo, o viceversa. Señor, dame amor para mis hijos. O los hijos, Señor, dame amor para mi mamá. Y el Señor lo dijo, y de los que más lo detesten a usted, ore por sus enemigos. ¿Y en qué consiste esto de usar la oración pidiendo al Señor que nos dé el amor que es de Él? Es que el enemigo, tengo una ilustración personal, la vida es como una cerca. Usted está aquí y usted tiene su cerca, como su casa. Cuando usted ora, usted le aleja la cerca al enemigo, le pone bien lejos. Pero cuando uno se descuida en orar, el enemigo le vuelve y le acerca la cerca. Y ese es el trabajo de la vida cristiana, uno alejarle la cerca y él vuelve a poner la cerca. Eso toda la vida. Lo pude observar de una manera muy interesante, y esto que les comparto no lo aprendí hace mucho tiempo, sino que en la orquesta, como en todo grupo social, hay sus conflictos muy intensos. Entonces hay unos cuantos allí que son realmente muy especiales, y yo siempre regularmente digo, Señor, fulano, sutano y pereceo. Y un día hubo un problema en la orquesta, eso parecía que la Quinta Guerra Mundial, y me puse a reflexionar, claro, hace días que no oro por estos señores. Entonces el diablo, claro, cuando las cosas se incomodan, usted se incomoda. Y a nadie le gusta ir al trabajo y que hay un problema grave. Entonces empecé a orar por ellos, la cerca se está alejando. Cuando la esposa me empieza a caer gorda, se empieza a... Y yo le digo a ella también, cuando le caiga gordo, es orar por ella. Porque de eso se trata. El enemigo le pone a uno ideas, imaginaciones, suposiciones, y ahí es una carga que el enemigo le pone a usted y a mí. Y finalmente, mis hermanos, recordar algo que les dije en el testimonio. La vida no es para siempre. Le digo a los hermanos en la iglesia cuando les predico sobre la familia, usted está harto de su esposa, ore por ella y piense, un día no habrá más esposa.
Usted está harta de su esposo. Siga orando por él y piense, un día no habrá más esposo. ¿Por qué no habrá más esposo? Porque un día usted y yo estaremos en la presencia del Señor Jesucristo. No habrá más esposa, más esposo, ni hijos, ni problemas, ni iglesia, ni directiva, ni pastor, ni nada de nada. Será solamente nuestra vista del Señor Jesucristo. Y ese es el día que yo espero y que todos debemos esperar. Mientras tanto, sígase calando su esposo, su esposa, sus hijos, su iglesia, su pastor, el pastor, su directiva. Cálense los unos a los otros. Oren los unos por los otros. Y dejemos que este tiempo breve de la vida pasará volando, porque o el Señor nos llama o Él aparecerá un día en las nubes. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu les acompañen siempre. Por lo que hace tiempo.